Bien, muchachos. Bien, muchachos. El tema del día de hoy, entonces, son los partidos políticos. Iniciando la clase hace un momento hemos visto un video, ¿no? Donde, si bien es cierto, nos han contado el contexto, la realidad y los partidos políticos, cómo es que los poderes del Estado, los partidos políticos están envueltos dentro de un determinado contexto. ¿Qué es lo que usted o ustedes han entendido sobre el partido político, sobre la función del partido político, sobre el video en sí? ¿Qué ideas principales han captado? Tomando en cuenta sus intervenciones siempre, muchachos. ¿Alguno que se anime a... Sí, ahora sí. ¿Qué me pueden decir sobre lo visto, muchachos, hace un momento? Ahora sí. ¿Alguna idea, tal vez, sobre lo visto hace un momento? Ahora que nos tengo en pantalla. Diego, Piero, Gary, Luis Antonio, Noemí, Jessica. ¿Alguna idea principal, algo simple o sencillo que ustedes hayan visto o entendido, tal vez? ¿Qué me dice muchachos? ¿Los partidos políticos son importantes que existan, tal vez? Proponiendo el caso, bueno, el día de hoy nosotros vemos partidos políticos, conocemos la existencia de partidos políticos. Diga, adelante. En su parecer, ¿cuál sería la función para ustedes, para ustedes, de un partido político? ¿No? Solamente proponer candidatos para llegar al poder y una vez en el poder, bueno, hacer, bueno, gobernar y hacer todo lo que quieran. Eso sería lo único. ¿O hay algo más que puede hacer un partido político? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Eso les comento a ustedes o se los dejo a ustedes antes de empezar y bueno, con la clase y la explicación, ¿no? Aquí en pantalla, muchachos, podemos ver un poco de las reuniones, bueno, que hacen digamos, los partidos políticos, los que están en el gobierno, ¿no? Una primera conversación. Debemos reunirnos para ver el plan de gobierno del partido. ¿No? Esos son miembros de un partido político. Eso lo vemos después. Ahora nos preocupamos por la campaña y por el debate de la próxima semana, lo que le responde el otro. Están priorizando puntos, priorizando actividades. Por eso mismo debemos completar nuestro plan de gobierno. El otro corresponde. No podemos perder tiempo, hay que ganar votos como sea. Si te das cuenta acá no hay, bueno, según la conversación que se ve, que son miembros de un partido político que están participando en elecciones, acá no hay un orden, acá no hay una clara estructura del partido. Un partido político debe estar bien estructurado. ¿No? Es una organización civil que debe estar estructurada, ¿no? Desde un plan de gobierno, que esa es la base, digamos, de un partido político para cuando llega al poder. ¿No? Y acá podemos ver que estos miembros de este partido político, sea cual fuera, no tiene plan de gobierno. ¿No? Y es por esa la razón que, bueno, tú ves el día de hoy en la realidad, existen varios partidos políticos. Han habido elecciones presidenciales
en primera vuelta se han presentado varios partidos políticos, desde partidos políticos que tenían mayoría hasta partidos políticos que cuando se dieron los resultados tenían 1%, 0.5%, 0.3% de votación. No tiene gente, no tiene votación, no tiene mayoría, no tiene impacto en la gente. Bueno, y por esa razón es que hay algunos partidos que solamente aparecen para una campaña y después desaparecen. Son como aves de paso, la mayoría de los partidos, como aves de paso, que solamente están presentes para una campaña presidencial, para dos, o solamente cuando hay campaña y luego no se sabe nada de ese partido. ¿No? Por esa razón es que muchos partidos políticos aparecen, desaparecen. Por esa razón, todo partido político, para empezar, debe tener una buena estructura o debe estar muy bien organizado. Una vez que tenga eso, pues este partido político podrá cumplir con sus funciones, ¿no? Este partido político podrá responder a las expectativas de la gente. Y lamentablemente aquí en el Perú, muchachos, no hay partidos políticos que tengan una buena estructura. No hay partidos políticos que estén bien organizados. Uno de los últimos partidos políticos que tenía una estructura, tenía una buena organización, era el APRA. ¿No? Era el APRA. Tú debes de saber que el APRA fue un partido político que existe desde el año 1924, ¿no? Creado por Víctor Raúl Haya de la Torre. Pero sin embargo, en el paso del tiempo, bueno, en estos últimos años, en estas últimas décadas, cuando Alan García llegó al poder y se hizo con el partido aprista, ya el partido aprista es lo que es hoy en día, ¿no? Está venido a menos, pero no, el partido aprista no tenía esa reputación en el pasado, ¿no? Era conocido como el partido del pueblo, tenía jale con la gente, tenía pegada en el pueblo, ¿no? Por esa razón ha persistido, ha durado tanto tiempo, ¿no? Por su organización, su buena estructura, ¿no? Siempre saliendo a defender, digamos, en su concepción de ello, los intereses del pueblo. Por esa razón, muchachos, como te digo, un partido debe tener una buena estructura. Profesor, ¿cuál es la estructura de un partido? ¿No? Desde los dirigentes, ¿no? La dirigencia, los dirigentes son quienes tienen los recursos, ¿no? Administran los recursos del partido, quienes representan a la organización, ¿no? Las cabezas del partido, las cabezas de los partidos políticos. De ahí está el candidato, la persona a la cual están eligiendo como candidato, ya sea para presidente, si se fuera elecciones presidenciales, ya sea para alcaldes, si se fuera elecciones municipales, ¿no? Ya sea para presidente regional, si se fueran elecciones regionales, ¿no? Entonces tiene que haber una dirigencia, dirigentes y el candidato. Luego vienen todos los profesionales o aquellos que administran el partido. Eso es la burocracia. La burocracia. De ahí vienen los asesores del partido, ¿no? Son personas independientes, que están asociados o ligados al partido, los intelectuales, los asesores, ¿no? De ahí vienen ya la mayoría, los que conforman el partido, los militantes, afiliados, simpatizantes. Digamos que esa es una buena estructura del partido, ¿no? Desde la dirigencia, desde los candidatos, ¿no? Toda la burocracia, asesores y los militantes y afiliados. Entonces, con eso vamos a nosotros reconocer un buen partido, ¿no? Además de la puesta de valores, ¿no? Como ves en pantalla. Normalmente, bueno, el día de hoy los partidos más se hacen conocidos tal vez por sus candidatos que por el propio partido, ¿no? Si recuerdan un poquito elecciones anteriores, ¿no? Un partido político, digamos, que no tuvo tanto impacto, pero que su candidato sí lo tuvo, Alejandro Toledo, en el año 2000, ¿no? Cuando postuló. Bueno, recién saldría elegido un año más tarde. Su partido Perú Posible. Que si bien es cierto, no hemos visto una buena organización o un mayor impacto, pero la figura de Alejandro Toledo, al ser
su personaje oriundo del campo, o mostraba a una persona que ha vivido en la pobreza y se ha superado, ¿no? Representaba, digamos, una esperanza en el pueblo, ¿no? O representaba al pueblo y por eso se salió elegido, más que por el propio partido, la figura del candidato. Y así, muchachos, el día de hoy ya se tergiversa un poquito las elecciones al representar, al buscar figuras más que consolidar el partido. Bueno, pero ya viendo ahora sí qué es un partido político, ¿no? ¿Qué es o qué son los partidos políticos? Lo que hemos hablado ahorita, os he comentado, es un poquito parte de la introducción sobre el partido político. Ya sabemos, ¿no?, que es un partido político. Son entidades, instituciones de interés público, cuya finalidad es promover o lograr que los ciudadanos tomen interés y participación en la vida democrática, que los ciudadanos democráticamente puedan elegir a sus representantes. Claro, está que reelegirlos a ellos. Para eso el partido político muestra sus ideas, su influencia, la estructura de su partido, los valores que promueve el partido, y gracias a ello, pues, el ciudadano, el poblador, creerá o no en ese partido político, ¿no? Por poner un ejemplo, muchachos, ustedes, tal vez de repente es un poco prematuro, pero ustedes ya son jóvenes de 14, 15 años, ya forman al menos un pensamiento, una preferencia. Si ustedes hubieran podido votar en las elecciones que ha pasado, ¿por quién hubieran votado? ¿No? Si hubieran votado por el que ahora es presidente, hubieran tenido otro voto tal vez, hubieran preferido a otra persona para gobernar. ¿Por qué o por quién lo hubieran hecho? O bueno, no por quién lo hubieran hecho, sino tienen algún partido político, digamos, que sea de su preferencia, con el que simpaticen, o no, ninguno, porque todos les parecen, no lo sé, lo mismo. Una pregunta que les hago, muchachos, ¿no? ¿Tienen algún partido político de preferencia? Ya sea que sea de ahora o que históricamente haya existido y el día de hoy ya no exista. Si fuera así, ¿cuál sería? Yo ninguno, la verdad. ¿Cuál? No se le pudo escuchar. No, yo ninguno, profe. ¿Ninguno? No. Ninguno, claro, ¿no? La mayoría, bueno, eso es muy, yo pienso que eso tal vez es muy fácil de adivinar, ¿no? Porque la realidad y el contexto nos muestra que la política del día de hoy está muy manoseada, está tergiversada, tal vez sucia, ¿no? Muchos actos de corrupción en los que se ven envueltos autoridades, las distintas autoridades en sus distintas carteras, ¿no? En sus distintos campos, ¿no? Y el día de hoy pensar en algo relacionado a la política, ya tenemos un pensamiento. Preferimos evitar eso, ¿no? Pero sin embargo, muchachos, cuando nosotros, bueno, ustedes en su caso, adquieran la mayoría de edad, forzosamente, de manera obligatoria, van a tener que asistir, ¿no? Cuando hay elecciones, a las ánforas electorales, es decir, acudir a las elecciones, ¿no? Y sea que tengas un partido político o un candidato de tu preferencia, tienes que hacer tu voto, ¿no? Por cualquiera. Y bueno, la mayoría de nosotros siempre nos dejamos influenciar a último momento. Muchos cuando van a votar no saben qué hacer, no saben por quién votar. Muchos dejándose influenciar por la familia, muchos dejándose influenciar por los medios de comunicación o por lo que está de moda, votan por el candidato de su preferencia y por eso es que cuando llega este al poder y hace mal, automáticamente le echamos la culpa. Por eso es que debemos de tener conciencia por quién votar, ¿no? Hacer nuestro voto responsable, como quien dice.
así en el futuro no echar la culpa solamente a nuestras autoridades, pues nosotros somos los que los elegimos, bueno, en este caso los presidentes y congresistas. A veces, digamos, nuestra responsabilidad política, democrática, ¿no? Y bueno, la función del partido político, bueno, relacionado a eso, justamente es promover o conseguir que los ciudadanos participen en la vida democrática. ¿Cómo? Convenciéndote para que votes por ellos, ¿no? Haciéndote creer que ellos te representan o que ellos son la mayoría de la representación nacional, que ese partido político representa a los ciudadanos. Por eso este partido político, su finalidad es eso, ¿no? Conseguir la participación de los ciudadanos en la vida democrática, ya sea que voten por ellos en las elecciones o que también pues sean integrantes o participen de ese partido político, ¿no? Que participen del proyecto de ese partido político. Esas son entonces, digamos que eso es lo que es un partido político, ¿no? Como organización de interés público, y esa es su principal función, lograr conseguir pues la participación de los ciudadanos, promover la participación de los ciudadanos en la vía democrática, ¿no? Esa es su función, contribuir, promover, ayudar a la organización de la vida democrática en el país, ¿no? Orientando a las personas, seduciendo, convenciendo a las personas, ¿no? Que su voluntad sea votar por tal o cual partido político, ¿no? Por tal o cual candidato, mejor. Entonces, digamos, de manera resumida, ese es el partido político, ¿no? Y el partido político, pues, no se forma así de la noche a la mañana, sino que tiene que estar inscrito, tiene que tener, como te dije hace un momento, una organización, desde su dirigencia, te comenté, sus candidatos, ¿no? La burocracia, asesores y afiliados, ¿no? Su estructura. Tiene que tener su plan de gobierno, ¿no? Y posteriormente un número de firmas en el cual, es decir, los ciudadanos de pie logren un número de firmas que se exige como mínimo para que sea inscrito legalmente. ¿Dónde? En el Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones será la institución que se encargue de registrar al partido político, a sus integrantes, su plan de gobierno, es decir, toda la historia de ese partido político se va a encargar de, toda la información sobre el partido político se va a encargar de ser recaudada por el Jurado Nacional de Elecciones. Y si está aprobado, si este lo acepta, puede participar en las elecciones. Y si no, pues no puede participar. No podrá participar en las elecciones. A ver, partidos políticos en el Perú, muchachos, ¿no? Expresan el pluralismo democrático, ¿no? La diversidad de ideas, la diversidad de opiniones, conforme a la voluntad de los pueblos, ¿no? Algunos partidos políticos te hablarán sobre libertades, mayor aporte a los campesinos, al sector rural, ¿no? Y si a ti te convence esa idea, estás de acuerdo con ellos, ¿no? Otro partido político te convencerá, te hablará sobre fomentar la inversión privada, promover el trabajo en las industrias. Si a ti te convencen, te gustan esas ideas, optarás por ello, ¿no? Es por eso que hay ese pluralismo democrático, libertad, diversidad de ideas. Y cada ciudadano, pues, se verá tentado a participar o colaborar o darle su voto a un determinado partido, ¿no? Todo es por la vía ilícita, legal, ¿no? No hay que uno sea coaccionado, obligado a participar a algún partido político, no hay que uno sea obligado a entregar dinero a un partido político, ¿no? Eso ya es corrupción. O no hay que el partido político, por ejemplo, el partido político reciba dinero de instituciones, de empresas grandes. No, eso está penado, eso está sancionado. El partido político buscará, pues, digamos, donaciones, aportes de sus propios militantes de forma voluntaria. Es por esa razón que ustedes ven el día de hoy
el asunto que Keiko Fujimori está siendo procesada, justamente por esto mismo que te estoy comentando. Su partido político se presume o presuntamente ha recibido o estado siendo financiado por empresas o grandes empresas, ¿no? Y eso es un delito, ¿no? Esto está contra la ley. Y en base a eso este partido político que representa a Fujimori es considerado una organización criminal. Pero mientras no se demuestre, digamos, no es que no se demuestre, mientras no haya una sentencia de un juez que diga sí, este partido es una organización criminal, sí ha recibido, pues este partido político está investigado, ¿no? Por lo tanto, todavía puede participar en la política, en las elecciones. Por esa razón que Fuerza Popular participó en las últimas elecciones, a pesar que su candidata está siendo investigada. Ahorita está en calidad de investigada, ¿no? Todavía no hay una sentencia sobre ella. El día que haya, ¿no? Irá a la cárcel, su partido será disuelto y pues no estará impedido de participar en las elecciones. Aunque eso es algo improbable, pero ya veremos, el tiempo lo dirá. Pero bueno, he hablado yo acerca de Fuerza Popular, ¿no? Este es uno de los partidos que representa a la derecha del país, al sector conservador del país. Tú sabes que comúnmente las ideologías se dividen en derecha e izquierda. Derecha e izquierda. Derechas representa ideas conservadoras, ¿no? Y la izquierda representa ideas liberales, radicales. Por esa razón, en todo sentido siempre está derecha e izquierda. Incluso cuando entran al Congreso, ¿no? También los congresistas, según su ideología o según la ideología del partido, si el partido es de derecha, al entrar al Congreso siempre obtendrán sus asientos, sus curules, sus sillas en el lado derecho. Si este partido político tiene ideología izquierda, van y se acomodarán en el sector izquierdo. No, aunque siempre hay independientes, ¿no? Que no son ni derecha ni izquierda, sino son centros. Bueno, pero es así, bueno, ustedes han escuchado estos casos de derecha e izquierda. ¿Alguno conoce tal vez por qué se asocia esa ideología derecha-izquierda, ¿no? La izquierda representa, bueno, el día de hoy está más claro todavía por las elecciones que han habido, ¿no? El partido de Keiko considerado como derecha, Renovación Popular, otro partido considerado de derecha, con ideologías conservadoras, el partido de Pedro Castillo, Perú Libre, considerado partido de izquierda, Juntos por el Perú, Verónica Mendoza, partido de izquierda, ideas liberales, ¿no? Radicales, y hay una separación clara de esas ideas. ¿Alguno sabe por qué esa separación de ideas, por qué esa clasificación de derecha-izquierda? ¿Alguno conoce tal vez esa historia o la base de calificar así como derecha e izquierda? Esto, esto sucedió, muchachos, allá por los años, bueno, no acá en el Perú, sino allá en Europa, en Francia, en 1789. Y ahora me va a ganar. En la época de la Revolución Francesa. Si ustedes han visto el tema o lo van a ver, en Francia en aquel entonces, siglo XVIII, gobernaba el rey. Y el rey tenía el poder absoluto de todo. Ahí no había democracia como el día de hoy. Era un gobierno absolutista que el rey proponía leyes, hacía las leyes, el rey era juez, el rey ponía los impuestos, el rey era todo, ¿no? Pero el rey se equivoca, pues es un ser humano. Y el rey gobernaba mal, era cruel, abusivo, su población moría de hambre. Entonces lo que hizo el pueblo francés, se levantó en armas, cansado de tantos abusos y miserias por las que pasaba el país. El pueblo francés se levantó, al rey Luis XVI le cortaron la cabeza, ¿no? Por ser un mal rey. Y entonces, al no haber un gobernante, el mismo pueblo tomó la decisión de organizar su gobierno. Y es así que se va a formar en Francia la República, la primera República ya en el siglo XVIII. Y así como yo te digo que hay
grupos que tienen ideas radicales y otras ideas que tienen conservadoras. En aquel entonces había un grupo de personas que tenían ideas conservadoras, es decir, querían que hayan más libertades, que se cambien las leyes, pero que el rey siga gobernando. Ellos eran ideas conservadores, pero había otro grupo en la misma Francia que, que querían cambio total, nuevas leyes, nuevas autoridades, que no haya rey ya, que no haya rey, que se cambie a una nueva forma de gobierno. Y es así que esos dos grupos se sentaron a conversar. Y casualmente, ese grupo conservador que quería que el rey siga gobernando, pero con otras leyes, al momento de reunirse en su cámara, en un salón, se sentó en el lado derecho. Y el otro grupo que quería cambio total, radicales ellos, que el rey se vaya, que haya nuevas leyes, que buscaban cambio absoluto, se sentaron en el lado izquierdo de ese salón donde se reunieron. Y es así que históricamente quedaría asociado, en base a esa reunión que hubo, la derecha y la izquierda. Derecha asociado a lo conservador, izquierda relacionado a lo radical. Y hasta el día de hoy se practica en todos los países del mundo, en la mayoría de los países del mundo. Acá te estamos mencionando, eso es, bueno, un poquito de historia, ¿no? Acá vamos a mencionar ahora algunos partidos políticos aquí en el Perú. El partido de Ollanta Lazo, ¿no? Quien ganó o llegó a ser candidato entre los años 2011 a 2016 con su partido. Gana Perú, ¿no? Este partido político para ti todavía es más conocido, ¿no? En aquel entonces Fuerza 2011 o Fuerza Popular el día de hoy, ¿no? Partidos políticos, bueno, que hasta el día de hoy existen, pero que son venidos a menos. ¿Por qué razón? Lo que te comentaba en un inicio de la clase, ¿no? Su estructura, número de candidatos, ¿no? Plan de gobierno, todas esas cositas determinan la debilidad y la solidez de un partido. Debilidad o solidez de un partido. Ollanta Humala, que en su momento representaba, ¿no? Una figura fuerte, una figura de cambio, pero al momento de llegar al poder, pues ya sabes cómo lo ha conocido, ¿no? Cómo los medios lo han bautizado, ¿no? Como Cosito, siempre mandoneado por su mujer. O bueno, se ha dado esa fama. Fujimori, ¿no? Representando, o Fuerza Popular, representando a la derecha peruana, es congresista de la República, ¿no? Eh, representando o siguiendo la tradición del fujimorismo. Alejandro Toledo llegó al poder allá por el 2001 al 2006, ¿no? Con su partido Perú Posible, ¿no? Que si bien es cierto, llegó al poder, en el futuro se presentó a siguientes elecciones y has visto que no tenía no llegaba ni siquiera, no pasaba ni del 5%, ¿no? Muchachos, pero revisando un poquito la historia, yo te comentaba y te comenté el caso del APRA, ¿no? Como un partido que en su momento fue de gran importancia. El Partido Comunista también lo fue en su momento, ¿no? Porque tuvo apoyo de la gente. Estos partidos políticos derrocaron presidentes, mataron presidentes. El APRA en el año de 1933, uno de los militantes apristas asesinó al entonces presidente Sánchez Cerro, José Sánchez Cerro. Creo que lo comentábamos en clase de Historia del Perú. En el año de 1945, creo que hemos visto el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, ¿no? Intentó dar un golpe de Estado, pero fracasó, pero hizo desmanes en ese gobierno. Debido a la debilidad de ese presidente, lo sacaron del poder, ¿no? Entonces, este partido político en su momento sí fue o sí era de gran importancia. Y si nos vamos más atrás todavía, profesor, me preguntará tal vez alguno, ¿cuáles fueron los primeros partidos políticos en el Perú?
Vámonos al primer partido político. Tienes el Partido Civil. El Partido Civil es considerado como el primer partido político del Perú, ¿no? Partido representante a la oligarquía, ¿no? Representando a las clases populares, a las clases más altas del Perú, a las clases altas del Perú, ¿no? Partido Civil, posteriormente la Unión Revolucionaria, el Partido Constitucional, ¿no? Ya diferentes partidos, ¿no? Frente de Juventudes Democráticas que van a aparecer, ¿no? Bueno, han aparecido infinidad de partidos, algunos que han durado un buen tiempo, otros que aparecieron y se apagaron, como cuál estrellas fugaces. Muy bien. Vamos a ver, bueno, acá ya de manera más, o nos vamos a insertar cuál es la función del partido político. Lo que yo te comenté en un inicio, te hablaba yo sobre el partido político que busca la participación democrática del ciudadano en la vida política del país. Esa es la función principal, pero sin embargo también los partidos políticos llegan o cumplen diferentes roles en los diferentes campos, ¿no? En el campo político, en el campo social, en el campo educacional, entre otros, ¿no? Como ves ahí, funciones sociales, contribuir a la educación y participación política de la población, con el objetivo de constituir una cultura cívica y democrática que permite formar ciudadanos capacitados para asumir funciones públicas, promueve una auténtica cultura democrática a nivel colectivo entre distintos partidos políticos, ¿no? El partido político, cuando se forma, se junta, asume responsabilidades, ¿no? Asume responsabilidades y estas responsabilidades deben ser cubiertas, ¿no? Estas responsabilidades deben ser satisfechas, representando siempre los intereses del pueblo, ¿no? Educando a la población. No te confundas educación con que ellos van a poner, que ellos tienen que poner colegios también, podrían hacerlo, pero no. Colegios, instituciones donde eduquen ¿no? A los niños. Se habla de educación acerca de la formación o conciencia de un conjunto de ciudadanos, ¿no? Cuya finalidad sería, pues, tal vez educar, enseñar o concientizar a la población para en un futuro, pues, digamos que jalarlos para su partido político, ¿no? Obtener su votación de ese pueblo, enseñando siempre todo en sentido y afín a la democracia. ¿No? Recuerda que este partido político representa supuestamente la voluntad de los ciudadanos, ya que con esa finalidad se crea, ¿no? Para obtener conglomerados de ciudadanos, para obtener el apoyo de los ciudadanos, ¿no? Y para eso tienes que convencer. Para que el ciudadano te apoye o apoye el partido político, tiene que convencerlos. Una de las herramientas es la educación, ¿no? En los debates, en los discursos, ustedes van a escuchar que el candidato o los dirigentes se van a explayar y te van a hablar de todo, ¿no? De política, salud, de educación, cultura, ¿no? Economía, entre otros. Te hablan, meten un poquito de historias, ¿no? De cómo está el Perú actualmente, cómo ha estado el Perú y cómo debería estar el país, ¿no? Y involucran un poquito de historia relacionado con otros temas, ¿no? Salud, política, educación, etcétera. Lo que buscan, a eso vamos con el sentido de la educación, buscan canalizar la opinión de los ciudadanos. Y cada ciudadano elige, pues, y determina si es de su interés ese partido o no lo es, ¿no? Contribuir a preservar la paz, libertad y vigencia de los derechos humanos. Eso es algo común, eso es algo que todo partido político debe buscar, ¿no? Llegar al poder no a través de la fuerza, uso de armas, violencia, no, sino utilizando todas las vías democráticas, respetando las instituciones y las decisiones de las autoridades o aquellos que están encargados de, en su momento,
legislar las elecciones, ¿no? Y dar tal vez un candidato, o el candidato ganador. Funciones institucionales, muchachos. Convocar la participación de los ciudadanos para que se involucren en los asuntos públicos y así y así contribuyan al desarrollo de la política en el país. Prácticamente esto es reclutar y seleccionar representantes, posiblemente al futuro presidente, al futuro alcalde. Los partidos políticos también en su función está relacionado a esto, apoyar en la organización de los procesos electorales. Que las políticas, que las elecciones, que es de nuestro interés, claro está, se desarrollen con normalidad, que se desarrollen con conciencia. No, ellos también van a educar, informar a la población sobre cómo votar, dónde votar, hasta por quién votar. Por esa razón que en plenas campañas vas a ver a miembros de partidos políticos ofreciéndote sobres, volantes, cartillas, trípticos, donde ahí está la información. No está la información, cómo votar, cómo debes marcar la cruz, el aspa, entre qué horas debes ir a votar, las recomendaciones, ahora que hemos estado en pandemia, recomendaciones de cómo votar, llevar tu lápiz, mascarilla, qué sé yo, respetar los horarios establecidos, ¿no? También, pues también los partidos políticos apoyan en ello. También apoyan en ello y también se van a preocupar o van a apoyar que todo se desarrolle con transparencia. Ustedes deben saber que cuando se realizan las elecciones, ahí está la mesa de elección, una mesa cualquiera donde uno va y vota, pero ahí también hay personeros, ¿no? Representantes de un partido político. Y al momento que terminan las elecciones, en esa mesa se hace el conteo, ¿no? El presidente de mesa, el secretario de la mesa, ¿no? El tesorero empiezan a votar, empiezan a contar, ¿no? Los votos para un partido, para el otro, para un partido, para el otro. Y ahí están los personeros, es decir, los representantes de los partidos políticos que son enviados. Ellos ven, chequean, no es su función, pero la asumen, ¿no? Y está permitido de que representantes de partidos políticos vayan y que en esa mesa estén viendo que los votos se realicen de manera impecable, que el registro de las actas electorales se realice de manera impecable. Y así el personero va a dar pues la conformidad, la legalidad, que en esa mesa hay un determinado número de votos a favor de algún candidato, sea o no este candidato de su preferencia. ¿Sí? Muy bien, entonces esto ha sido pues los partidos políticos. A ver, vamos a pasar a la actividad de aplicación, antes que me gane la hora. Muy bien, muchachos, ustedes deben estar viendo en pantalla ahora ya la ficha 6, la ficha enviada para trabajar. A ver, vamos a ver entonces, vamos a desarrollar esta actividad. ¿No? Son 7 preguntas, todas para contestar, no hay para marcar. Acá sí me ayudan, por favor. Dice, ¿cuál es la definición de un partido político? ¿Alguno que se anime a dar una respuesta o posible respuesta?
¿Cuál es la definición? Al interés público, ¿Perdón? al interés público, Son organizaciones de interés público, ¿no? Son organizaciones o entidades de interés público. Organizaciones o entidades de interés público, ¿no? Que buscan involucrar al ciudadano en la vida democrática. Organizaciones de interés público que buscan involucrar al ciudadano en la vida democrática. Muy bien, Piero, ¿verdad? Piero Don. Ok, entonces ese es partido político, organizaciones de interés público que busca involucrar al ciudadano en la vida democrática. Dos. No se le escucha bien, ¿qué dijo? A ver, lo voy a copiar en la pantalla, ¿sí? Mejor para... no, profe, ¿por qué no hacer los archivos en Word? Así más fácil, puede escribir. Sí, profesor. O en el chat. Ahí, bueno, En el chat. organizaciones de interés público, pues. Ya, profe, segunda pregunta. Ya está. Ahí lo estoy poniendo en el chat, lo he puesto también. Número 2. ¿Cuál es la estructura de un partido político? Hay buenos largas, dirigencia, candidatos, burocracia, técnicos, militantes, afiliados, y nada más, creo. Claro, ahí sería, como dice Piero, muy bien, ahí habíamos visto la dirigencia, ¿no? Habíamos visto los candidatos, la burocracia, ¿no? Había visto también a los militantes, asesores y militantes. Muy bien. Esa es entonces la estructura del partido político. 3. Esto sí ya es fácil para nosotros. 3. Acá ya no hay tanto que escribir. 3. ¿Qué partido político tiene representación en el Ejecutivo? Eso significa, ¿qué partido político está representado en la persona del presidente? ¿A qué partido político pertenece el actual presidente Pedro Castillo? ¿Alguno sabe? ¿A qué partido político? ¿Cuál? Federal. El partido político al cual pertenece el presidente es, en la número 3, Perú Libre. Perú Libre, ¿no? El lapicito, ¿recuerdan? Ese lapicito es Perú Libre. 3, Perú Libre. 4. ¿Qué partidos políticos tienen representación en el legislativo? Es decir, ¿a qué partido político representan los congresistas? Fácil, ¿verdad? Hay varios. Ahí está. Fuerza Popular. Fuerza Popular. Hay varios congresistas de Fuerza Popular. Perú Libre. También hay congresistas de Perú Libre. Perú Libre. Renacimiento Popular. Fuerza Popular, Perú Libre, Renacimiento Popular, Juntos por el Perú, ¿no? Son varios en realidad, etcétera, entre otros. Hemos mencionado unos 3, 4. Esa es la número 4. 5. Institución que se encarga de registrar la información sobre los diversos partidos políticos. Fácil, fácil, muchachos. Y en la número 5. ¿Qué institución registra la información sobre los diversos partidos políticos? ¿Cuál es o cuál era? ¿Jurado Nacional de Elecciones o la OMPE? ¿O la Organización Nacional de Procesos Electorales? Jurado Nacional de Elecciones. 5. Jurado Nacional de Elecciones, sí. Esa institución se encarga de registrar información sobre diversos partidos políticos, sí. Lo había comentado. 6.
Partidos políticos de tendencia conservadora o que son de derecha el día de hoy. ¿Qué partidos políticos pueden ser considerados como de derecha? Creo que lo mencionaba hace un momento. O al menos uno, a ver, dígame usted, yo le digo el otro, ¿no? Fuerza Libre. ¿No? El partido de Keiko, ¿no? Fuerza Popular. Fuerza Popular. Espera, Fuerza Popular y Perú Libre. Claro, ¿no? Renovación Popular, no, de derecha, Perú Libre es de izquierda, ¿no? Fuerza Popular y Renovación Popular. Pueden ser considerados partidos de tendencia conservadora. Y la número 7, partidos políticos de tendencia liberal o izquierda, considerado de izquierda. Ahí sí lo que usted me Profesor, casi no se escucha su voz, profe. ¿Puede escribirlo? Ok, un ratito, por favor. Pero sí me escucha. La 3 era Perú Libre, ¿no? La 3. Sí. Tres, Perú Libre. 4 era Perú Libre también. No, perdón. 4, perdón. Fuerza Popular. Fuerza Popular. Estoy copiando todas las respuestas. Perú Libre, Renovación Popular. Juntos por el Perú. Entre otros. Esa es la 4. La 5, institución que se encarga de recaudar información. Renovación Popular en Brasil. Jurado Nacional de Elecciones. La 6 era Fuerza Popular y Renovación Popular, había comentado. Y la número 7, Partido de Izquierda. Ahí sí es Perú Libre. Juntos por el Perú. Solamente vamos a colocar a 2.